Rápidamente vemos la trayectoria del nervio radial en el brazo. Entonces, ya en el video anterior vimos la arteria braquial, la trayectoria de la arteria braquial, o bueno, la arteria axilar que se convierte en arteria braquial. Ahorita rápidamente ponemos en parte de la arteria braquial para poner el nervio radial y ver cómo el nervio radial pasa junto con una rama de la arteria braquial, que va a ser la arteria braquial profunda, que está junto con el nervio radial, pasan por el triángulo húmero tricipital. Entonces, vamos a poner una vista anterior y una vista posterior. Primero ponemos la vista anterior. Aquí está la clavícula, aquí está el acromio, aquí está la coracoides, la fosa glenoidea. Esto es la escápula. Aquí está el húmero. Esta es una vista anterior. Y aquí vamos a poner una vista posterior. Entonces, clavícula, escápula, aquí está la apófisis espinosa, aquí está el acromio, aquí está la clavícula, aquí está la coracoides, aquí está la fosa glenoidea y aquí vendría el húmero. Entonces, esto está así. Aquí está la clavícula, esta es la clavícula. Este es el acromio. Este es el acromio que se comunica con la clavícula. Aquí. Esta es la clavícula, este es el acromio. Clavícula, acromio. Coracoides, fosa glenoidea. Y aquí va el húmero. Solo que no los pego porque es más fácil dibujarlo así. Y aquí está posterior, entonces este es el omóplato, o sea, la escápula, aquí está la apófisis espinosa, que es esta, y se continúa con el acromio, aquí termina el acromio, aquí vendrá la coracoides, que es esta, y la fosa glenoidea, que es esta. Y ahí se pone la cabeza del húmero. Entonces, ya en el video anterior vimos, tenemos la arteria axilar, que dependiendo de cómo está con sus relaciones al músculo pectoral menor, es porción 1, porción 2 y porción 3 de la arteria axilar. Esta finalmente cuando pasa por el borde inferior del músculo redondo mayor, se convierte o ya se llama en arteria braquial. Entonces, aquí vendría el redondo mayor y cuando pasa por el borde inferior del redondo mayor, esto ya es arteria braquial. Entonces esto ya va a ser la arteria braquial. Y ahorita seguimos poniendo más de la arteria, pero antes vamos a poner músculos para generar los tres espacios formados por la cabeza larga del tríceps que ya vimos en videos anteriores. Entonces empezamos, como esta es una vista anterior, vamos a poner el músculo subescapular, que se origina de los 2/3 mediales de la fosa subescapular y se inserta en el trocánter menor. Es un músculo como así. Tenemos la cabeza larga del tríceps que se origina de aquí, desde el tubérculo infraglenoideo, y se va a insertar en el olecrano del cúbito. Y tenemos el redondo mayor que se origina de aquí, de una zona oval en el ángulo inferior de la escápula. Así. Entonces tenemos los tres espacios formados por la cabeza del tríceps, que es el espacio cuadrangular o el cuadrilátero húmero tricipital, el espacio triangular o el triángulo húmero tricipital y el triángulo y el espacio triangular. Entonces, tenemos la arteria braquial. Bueno, viene la arteria axilar. Y cuando pasa por debajo del pectoral, del redondo mayor, ya es braquial. Esta es la arteria braquial. Y da una rama, que es la arteria braquial profunda,
que junto con el nervio radial se van a pasar por el intervalo triangular o el triángulo umerotricipital, ese de aquí, ganando acceso a la parte posterior. Entonces ahora vamos a poner la parte posterior. Dijimos, esta es la clavícula, el acromio, la coracoides, la fosa glenoidea. Entonces vamos a poner, aquí vendría bueno, vamos a poner todos. El infraescapular, viene así. El infraescapular, vamos a poner el subescapular. Subescapular, redondo menor. Que se origina de los 2/3 laterales de la escápula. Ese redondo menor. Tenemos la cabeza larga del tríceps, que se origina del tubérculo infraglenoideo y se inserta en el olecranon del cúbito. Y ahora viene el redondo mayor. Así más o menos. Entonces ya tenemos aquí este que es el cuadrilátero umerotricipital, que es el mismo que este, solo que está por atrás. El triángulo umerotricipital, que es este, y el intervalo triangular, que es este. Entonces por aquí están pasando al compartimento posterior del brazo el nervio radial y la rama de la arteria braquial, que es la braquial profunda, la arteria braquial profunda. Entonces vamos a ir poniendo el trayecto. Tenemos el nervio radial. Primero pasa de la axila al brazo. Pasa de la axila al brazo. Y se encuentra posterior a la arteria braquial. O sea, esta es la arteria braquial y se encuentra posterior a la arteria braquial. Y junto con la arteria braquial profunda, se pasan a través del intervalo triangular o del triángulo umerotricipital y llegan al compartimento posterior. Luego, aquí, ya que está por el compartimento posterior, el nervio radial se hace lateral y penetra el septum intermuscular lateral. Este es, si hacemos un corte así, axial o un corte transversal del brazo y lo ponemos así, veríamos, todo esto es el brazo que tiene músculo, fascia profunda. Aquí este es el húmero y está dividido en un compartimento anterior y en un compartimento posterior por septum. Tenemos septum intermuscular medial y septum intermuscular lateral. Y esto se continúa con la fascia profunda del brazo. Pero lo importante es que el brazo está dividido en compartimento anterior y compartimento posterior por septum intermuscular medial y septum intermuscular lateral. Entonces el nervio radial penetra septum intermuscular lateral. Entonces vamos a ponerlos aquí. Aquí vamos a poner un poco de septum en el húmero. El septum intermuscular lateral, el de acá, es penetrado por el nervio radial. Y entonces ahora el nervio radial gana acceso al compartimento anterior, o sea, saliendo por acá, y va a quedar lo que estaría detrás del pizarrón, que es anterior, porque lo estamos viendo por acá. Si el nervio hace así, va a quedar ahora en el compartimento anterior. Dicho de otra forma, se queda entre el músculo braquial
y el músculo brachiorradial. Entonces, el brachial se origina de una parte del húmero y se inserta en la tuberosidad del cúbito. Entonces vamos a poner, aquí está la cabeza del radio, aquí está el olecranon, y así. Entonces ese es el olecranon, es el olecranon del cúbito, es la cabeza del radio, y dijimos, pasa o queda anteriormente entre el braquial y el brachiorradial. Entonces el braquial se origina de aquí, de una parte del húmero, y se inserta en la tuberosidad anterior del cúbito. Y el brachiorradial, ese se origina del epicóndilo lateral del húmero, aquí, perdón, acá, el epicóndilo lateral del húmero. Entonces aquí vendrán los cóndilos. Y el epicóndilo lateral sería este. El epicóndilo lateral sería este. Y aquí se originaría el brachiorradial. El brachiorradial, que se inserta en el segundo metacarpiano. O sea, en la mano. Entonces, entre estos dos está el nervio radial. Y el nervio radial termina dando ramas. Entonces, sí da rama al tríceps, por ejemplo, pero esas son ramas motoras. Aparte de las ramas motoras que tiene ramas sensitivas, y en el anterior vimos composición de nervios. Y de la parte sensitiva, o sea, los nervios sensitivos que derivan de este nervio mixto, va a ser el nervio lateral inferior cutáneo, nervio lateral inferior cutáneo del brazo, y nervio posterior del antebrazo. Y esa es la trayectoria del nervio radial. Entonces el nervio radial pasa de la axila al brazo, tiene acceso al compartimento posterior porque pasa junto con la arteria braquial, que es rama de la arteria braquial, pasan por el intervalo triangular. En el intervalo triangular llegan al compartimento posterior, y en el compartimento posterior, ahí el radio penetra la fascia, el septum intermuscular lateral, y entonces pasa lateral, lo penetra y luego gana acceso otra vez al compartimento anterior, y ahí se encuentra entre dos músculos, que es el brachiorradial y el braquial. Y estos dos nervios en donde terminan, estos dos nervios terminales, digamos, el lateral inferior cutáneo y el posterior cutáneo del antebrazo, estos terminan en el nervio, van a penetrar la cabeza larga del tríceps. Entonces estos nervios, digamos, conforme nacen del nervio radial, penetran a la cabeza larga del tríceps. Entonces, digamos, aquí vendría el tríceps, porque se inserta en el olecranon, ¿no? Y aquí estos nervios, o sea, las ramas del nervio radial, las ramas terminales es el nervio lateral cutáneo inferior del antebrazo, y el nervio posterior cutáneo del brazo. Y estos dos, ambos penetran al tríceps, penetran al uso del tríceps.